Hola, muy buenas noches. Mi nombre es William Martín Rosado. Soy licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Yucatán, con una maestría en Psicología del Deporte, igual de la Universidad Autónoma de Yucatán. Egresé de la licenciatura en el año 2006 y tuve la oportunidad de ingresar ese mismo año, concluyendo mi formación de licenciatura a la maestría en Psicología que ofertaba mi universidad y que oferta todavía cada 2 años, ya que es generacional. Agradezco la invitación del profesor Juan Manuel Tirado para compartirles un poco de mis experiencias, de las experiencias que hemos tenido un grupo de compañeros también desde el año 2004 hasta ahora, quizá algunos un poquito antes, y cómo la psicología del deporte poco a poco se ha ido posicionando en nuestro entorno. Iré viendo algunas de las preguntas que el profesor o las preguntas que el profesor me envió para irlas contestando y procuraré ser lo más claro posible. En la parte inicial me piden que me presente, ya cumplí con esa parte. Actualmente trabajo en el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán. Eh, Tengo la responsabilidad de coordinar el área de psicología del deporte. Somos un grupo de 14 psicólogos que trabajamos en el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, 10 de los cuales tienen la maestría en psicología del deporte, 2 que tienen la maestría en psicología clínica y 2 compañeras que son licenciadas en psicología pero que están adquiriendo y desarrollando experiencias desde hace ya varios años en la parte deportiva. ¿Sí? También trabajo en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán. Soy profesor de medio tiempo de la especialidad de Medicina del Deporte. Imparto asignaturas ahí. Se da atención al público en general también y se busca desarrollar también proyectos de investigación y brindar asistencia o consulta, ¿no? Eh, bueno, la siguiente parte es sobre mi práctica deportiva. Sí tuve la oportunidad de practicar deporte. Tengo la oportunidad de practicar deporte desde niño. Desde los 5 años me llevaron, mi papá es aficionado al béisbol y me llevó a practicar béisbol desde entonces, a la escuelita de béisbol. El béisbol es un deporte bastante arraigado en Yucatán y pues desde niño he practicado béisbol, sigo practicando actualmente béisbol, softball, eh, los fines de semana y bueno, tuve una carrera deportiva desde categorías infantiles, desde los 5 años y pasé todo mi periodo formativo eh, en la Liga Yucatán de béisbol en las diferentes categorías hasta los 17 años para ya posteriormente eh, jugar en diferentes ligas del estado de Yucatán. También tuve la oportunidad de representar a la Universidad Autónoma de Yucatán como seleccionado en las universidades estatales, regionales. Fuimos campeones varias veces de la universidad estatal. Eh, Fuimos campeones 2 veces en la universidad regional y pues pudimos participar en la Universidad Nacional en el año 2005 en Toluca. Y también actualmente, más bien desde los 27 años, yo actualmente tengo 33, eh, comencé a hacer ejercicio físico para la salud. Yo nunca había corrido distancias largas y comencé a hacer ejercicio aeróbico, más buscando pues tener una buena salud. He hecho 4 medios maratones en los últimos años, uno al año y varias carreras de 10 kilómetros eh, más que nada, en una participación recreativa y buscando la salud más que competitiva. Mi desempeño como deportista, me preguntan cómo considero que fue. En la parte del béisbol me voy a enfocar más porque es en la que he competido más. Yo considero que cuando era niño yo tenía mucha facilidad para jugar a la defensiva. Se me facilitaba el juego a la defensiva, tenía buenas manos, decían. Eh, he jugado infielder desde entonces, shortstop, segunda base.
Entonces en la parte defensiva pues siempre me consideraron destacado. En la parte ofensiva yo considero que era más un jugador de rendimiento medio, promedio, un jugador de contacto más que de poder. Sin embargo, yo considero que era un jugador, un deportista de béisbol, siendo niño y también todavía siendo deportista universitario, que entrenaba mejor de lo que competía. Y he ahí una de las razones por las que a mí me empezó a interesar esta área de la psicología, porque en mí mismo yo viví algunos procesos que pues me hubiera gustado poder contar con alguien que me apoyara, que me asesorara en cómo poder afrontar mejor ciertas situaciones, ¿no? De alta exigencia deportiva, pasar, no sé, a batear en un momento decisivo, concentrarse bien cuando estás a la defensiva en un momento difícil. Creo que esa parte es la que me llevó a enfrentar situaciones estresantes, a veces no de la mejor manera, siendo un joven, siendo un niño, e inclusive siendo un estudiante universitario. Y esto contribuyó a que yo decidiera estudiar psicología del deporte después de mi formación como psicólogo. Uno de los momentos más importantes en mi vida para que influyó también para que yo estudie psicología del deporte es que a los 12 años yo era seleccionado estatal y yo recuerdo que eh, pues el proceso fue desde el municipal, participé, ganamos el municipal, ganamos el estatal, ganamos el regional y recuerdo que el entrenador nos avisó que iba a haber dos recortes porque habían 5 peloteros, 5 jugadores eh, adicionales, ¿no? A lo que estaba permitido. Recuerdo que superé los dos recortes y quedé en la selección. Quedé y ya estaba listo para ir a mi primer campeonato nacional a, perdón, a los 12 años. Y pues bueno, ¿no? Tenía la ilusión de viajar para competir y representar a mi estado en ese entonces. Por cuestiones administrativas, la, la selección cambia de entrenador y el nuevo entrenador, aunque ya el proceso había sido completado, eh, reabre y dice que pues, cambia a un 50% de los que éramos parte del equipo y éramos unos niños y bueno, fui del 50% que el nuevo entrenador no consideró, ¿no? Para mí fue una experiencia dura siendo un niño de 12 años que ya me sentía parte de un equipo y, y que pues de la noche a la mañana la ilusión de competir y representar a mi estado y viajar representando a mi estado, tener una nueva experiencia, pues no se pudo llevar a cabo, ¿no? En ese momento no es que yo decido estudiar psicología del deporte, por supuesto, ni siquiera sabía que existía, ni siquiera sabía que iba a estudiar, ni siquiera sabía que era un psicólogo, pero definitivamente fue un hecho que marcó mi vida deportiva. Después, yo tuve mi mejor momento hasta los 12 años y después entré a un proceso muy difícil a los 14 fue la época más difícil para mí, en la época en la que también se pierden algunas capacidades como, o disminuye la capacidad de coordinación, por ejemplo, a mí me afectó bastante, más este evento que hasta cierto punto fue traumático, ¿no? De afrontar, ¿no? Como un niño. Entonces, esto fue parte de lo que me llevó a estudiar posteriormente psicología del deporte. Me preguntan si durante mi trayectoria tuve el apoyo de algún psicólogo del deporte, ¿no? Durante mi trayectoria como deportista no tuvimos nunca el apoyo de un psicólogo porque no existía en nuestro estado. Ahora bien, en la parte profesional me preguntan cómo llegué al mundo de la psicología del deporte. Bueno, yo cuando entré a psicología no sabía de la existencia de la psicología del deporte en México. Ya en la licenciatura, en primer año de carrera,
la universidad llevó a un psicólogo que no era psicólogo del deporte, pero que le gustaba el deporte, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, y dio un pequeño taller en la facultad, ¿no? Ese fue mi primer contacto con la psicología del deporte. Aprendimos cosas básicas sobre establecimiento de metas y básicamente lo que recuerdo de ese curso. Fue mi primer contacto. Yo ahí es cuando descubro que existe un área emergente, y que hay personas interesadas en ella. Esto fue en el año 2001 aproximadamente. Posteriormente, pues bueno, yo era deportista, ¿no? Y posteriormente, pues la universidad oferta la asignatura optativa de psicología del deporte, la curso, la tomo, y se abren también en el 2004 los espacios para prácticas profesionales. Decido meterme al Instituto del Deporte como practicante. ¿Y por qué yo llegué? Porque dije, bueno, yo puedo en la psicología del deporte unir y vivir dos de las cosas que más me gustan, que es uno, la psicología, y pues bueno, el deporte que he practicado toda mi vida, ¿no? Que ha sido determinante en mi formación. Es por eso que yo llego a la psicología del deporte, pues, una vida marcada o por el deporte o desde niño, ¿no? Mi papá es médico, y él es médico del deporte. Él nunca me dijo que yo estudié algo así, pero pues él me inculcó la práctica deportiva, ¿no? ¿Cómo ha sido mi formación como psicólogo del deporte? Bueno, primero estudié la licenciatura y estudié una materia optativa, hice mis prácticas, hice mi servicio social, hice voluntariado, becario, hasta que por fin cuando egresé 2 años, 4 años estuve trabajando prácticamente gratis o con alguna bequita, pero adquiriendo mucha experiencia, era lo que más yo tenía, ¿no? Experiencia al estar en un escenario real. Eh, entonces mi formación ha sido la formación profesional de la carrera y mucho la experiencia también que en ese momento, eh, pues no había muchas personas que nos asesoraran. La persona que coordinaba el área de psicología del deporte estaba estudiando la maestría en la primera generación que se abrió en 2004. Yo soy de la segunda generación, 2006, que ingresé en 2006. Entonces éramos puros jovencitos, puros niños prácticamente de la psicología. Y esa parte del trabajo de campo implicó mucha responsabilidad porque tenía que investigar, tenía que leer. Sí había internet, pero no había tanta facilidad como ahora para conseguir medios, fuentes de información. Entonces, pues ahora sí que había que utilizar los elementos de la psicología, aplicarlos al deporte y ir aprendiendo también en el camino en ese momento, ¿no? Posteriormente ingreso al posgrado, ahí cambia la cosa, ¿no? Ahí mis maestros, afortunadamente en aquel momento, la universidad traía a profesores del Instituto de Medicina del Deporte de Cuba. Cuba es una de las potencias a nivel mundial en psicología del deporte. No se conoce tanto el trabajo de todos los psicólogos del deporte en Cuba porque tienen dificultades para estar promoviendo y difundiendo su trabajo, pero afortunadamente tuve la oportunidad de tener a 3 maestros de ahí que venían desarrollando la psicología del deporte desde los años 70, 60, 70. Entonces, pues fue maravilloso, ¿no? Tener maestros como el doctor Luis Gustavo González Carballido, como el doctor Antonio Martínez Mesa, que fueron mis profesores principales, alguna asignatura que me dio el profesor García Ucha, eh, psicólogos que habían trabajado durante 40 años con campeones del mundo, con campeones olímpicos, con personas que han estado en máximos niveles, ¿no? También tuve la oportunidad de tomar algunas clases
en la maestría con el doctor Joaquín Dosil, que en ese momento lo trajeron para que colaborara, el doctor Antonio Hernández Mendo, también de España. Entonces, afortunadamente en ese momento la universidad promovía que hubiera profesores con mucha práctica profesional, no solamente con práctica de investigación, ¿no? Sino que estuvieran realmente en el mundo real del deporte. Eso me ayudó muchísimo y me ayudó a generar nuevas perspectivas también. Entonces, eso ha sido determinante en mi formación. He tenido la oportunidad de estar en Cuba 4 veces, ya como profesional. Ahí he podido ser ponente también, me han invitado, pero más que nada he tenido la oportunidad de ver procesos de entrenamiento de seleccionados olímpicos que fueron a Londres, que fueron ahorita a Río de Janeiro, eh, y conocer los procesos de preparación que ellos tienen es algo, la verdad, que muy valioso. Ojalá que en algún momento tengan la oportunidad. Para mí, como Cuba, no hay otro en la práctica de campo, porque es muy particular su estilo de trabajo. Hay muchos países con mucho potencial: España, Cuba, Estados Unidos, Alemania, Australia, Gran Bretaña, Brasil, pero en muchos lugares se trabaja más lo que es la investigación, y pues en Cuba se logra hacer investigación, pero se logra hacer investigación en el trabajo de campo, eso es muy importante. Actualmente, ¿trabajas con algún equipo, selección o organización? Actualmente, pues les coordino el área de psicología del deporte del instituto, les comentaba, desde el año 2006 hasta el año 2016, hasta el mes de julio de este año. Por 10 años fui psicólogo de la selección estatal de atletismo de Yucatán, trabajando con deportistas de Olimpiada Nacional en estos 10 años. He acudido a esas 10 Olimpiadas Nacionales desde el 2006 al 2016. Trabajado con deportistas que han ido a campeonatos mundiales infantiles, campeonatos mundiales juveniles, campeonatos centroamericanos de atletismo, panamericanos de atletismo, mundiales de atletismo, en categorías principalmente juveniles. Y actualmente estoy en un proceso de cambio, me reasigné, o creo que era sano también ya concluir un ciclo. A mí me encanta el atletismo pues es mi vida, es mi pasión como psicólogo, y hay una excelente relación con los entrenadores profesionalmente hablando, entonces, pero creo que también es bueno que haya ciertos cambios, y actualmente en el mes de octubre comenzaré a atender a la selección estatal de judo. Atiendo deportistas a través del instituto o en práctica privada, en la Facultad de Medicina también. El año pasado estuve en los Juegos Panamericanos en el karate, acompañando a un deportista seleccionado nacional con el que trabajo, que fue medallista en los Juegos Panamericanos de Toronto el año pasado. Entonces sí, estoy activo como psicólogo del deporte, no solamente me dedico a la parte administrativa. Como psicólogo del deporte, ¿nos podrías decir alguna de tus funciones? Bueno, las funciones de un psicólogo del deporte son las mismas que las de un psicólogo en general, ¿no? Pues tiene la labor de educar, de investigar, eh, de, pues bueno, contribuir al desarrollo de habilidades psicológicas, como la, pues, concentración, el autocontrol, control emocional, desarrollar algunas cualidades que contribuyan a la fortaleza mental, que es un término que se ha acuñado también en los últimos años, asesorar a entrenadores, colaborar con ellos. Es importante esto de comprender que el entrenador es quien dirige el proceso de entrenamiento, y nosotros somos quienes asesoramos, quienes sumamos, quienes contribuimos a que el proceso pueda aprovecharse mejor. En ocasiones esto implica puntos de vista diferentes a los de los entrenadores, en ocasiones puntos de vista parecidos. Creo que se debe desarrollar la madurez para poder
hablar claramente para que el entrenador comprenda que no somos personas que evaluamos su trabajo, somos personas que colaboramos con su trabajo para que pueda el deportista obtener lo que él quiere, que es desarrollarse y obtener ciertos objetivos, ¿no? Eh, ¿Qué aspectos crees que se deberían trabajar más con un deportista? Depende del diagnóstico, ¿no? Tenemos que hacer un diagnóstico inicial, un psicodiagnóstico a través de la entrevista, a través de pruebas que pueden ser pruebas de la psicología en general, algunas pruebas específicas de la psicología del deporte. Las observaciones en el escenario real, desde mi punto de vista, son clave para poder realmente conocer al deportista, estar en el entrenamiento, observar, registrar, ¿sí? Entrevistar al entrenador, hacerle preguntas al deportista de manera informal en el entrenamiento, sin interrumpir el entrenamiento, evidentemente, entrevistar a los padres. Las necesidades son individuales, definitivamente, hay que tener un diagnóstico. Sin embargo, en general, lo que yo he podido ver, he trabajado con jóvenes, es que una de las cosas más importantes es que el deportista aprenda a desarrollar una vida equilibrada en la que compagine el deporte y su desarrollo integral, no solamente su desarrollo como atleta, ¿no? Que tenga también la parte educativa, la parte de valores. Esto es muy importante desarrollarlo y creo que es un área que no estamos trabajando mucho. Y en cuanto a lo que es la preparación psicológica, dentro de las características o dentro de las necesidades que más he observado es el control emocional. El control emocional es multifactorial, hay una serie de elementos que contribuyen a que las emociones se potencialicen en la competencia. Es importante que el deportista, aprenda, que los deportistas aprendan a competir bajo presión también, que afronten esta presión de una manera adecuada, sana. No estoy diciendo que los psicólogos del deporte hagamos que los deportistas nunca vayan a fallar, porque esto pues, no sería algo humano, ¿no? Pero sí podemos contribuir a disminuir el margen de error, ¿no? Y a que los porcentajes de acierto incrementen y disminuyan los errores. Entonces, el control emocional que repercute en los procesos atencionales, que repercute eh, en procesos de estrés y afrontamiento del mismo. Me parece que son de los elementos más importantes a trabajar. Claro, además de las necesidades que salgan del diagnóstico. ¿Qué ventajas y dificultades has vivido a lo largo de tu carrera como profesional? Ha habido muchísimas situaciones y experiencias, ¿no? Desde en un inicio que los entrenadores no nos quisieran aceptar como parte de los equipos deportivos. En el año 2004, 2005, yo recuerdo que nos decían, ¿para qué yo quiero un psicólogo? Mis deportistas no están locos, yo puedo hacer todo. Eh, o bueno, que les den pláticas motivacionales, que es lo típico que creen los entrenadores que podemos trabajar. Entonces, creo que esa fue una de las dificultades al inicio, que se comprenda cómo podíamos contribuir a que los deportistas puedan aprovechar los procesos de entrenamiento. Pero eso a su vez fue una oportunidad que había que asumir con mucha responsabilidad. Para que se abriera el camino teníamos que demostrar que el trabajo que hacíamos tenía un valor. Entonces, actualmente, aunque somos 14 psicólogos en el Instituto del Deporte, en un solo instituto hay 14 psicólogos, en México no hay algo así. No es algo que yo quiera presumir en una cuestión presuntuosa, no, sino en el afán de difundir que no existe en otro estado ni en la propia CONADE un grupo de 14 psicólogos. Es algo que a mí me preocupa. Yo creo que sí es importante que se generen y se desarrollen equipos no solo de psicólogos, sino de personal de ciencias aplicadas al deporte, ¿no? Profesionales de las ciencias aplicadas al deporte.
Entonces, actualmente no nos damos abasto para atender a toda la población del estado de Yucatán, siendo 14 psicólogos. Evidentemente son muchos deportistas. Trabajamos por disciplinas deportivas. El psicólogo es el psicólogo del equipo de atletismo, de judo, de luchas, de gimnasia rítmica, para que conozca las características del deporte, para que conozca las características de los deportistas, de las deportistas, de los procesos de entrenamiento y pueda impactar en el proceso y favorecerlo, tanto a nivel individual como grupal. Entonces, creo que ha sido una transición, ¿no? Actualmente las dificultades que hay es que se sigan abriendo más espacios de trabajo, que los espacios de trabajo realmente sean bien pagados, porque pues el mundo laboral en general actualmente es difícil y pues bueno, las instituciones privadas o públicas no están muy dispuestas a pagar salarios justos todo el tiempo, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los grandes retos actualmente, que se generen más espacios de trabajo en diferentes zonas del país, ¿sí? Y que estos trabajos sean remunerados de una manera justa. Cuando se enfrenta a un nuevo reto deportivo, ¿qué paso sigue? Bueno, de entrada, tratar de comprender la situación que se está viviendo, eh, tratar de comprender el por qué se está presentando cierta conducta o se está manifestando una situación, cuál es el origen de esa situación, para poder no solamente intervenir con lo que está ocurriendo, sino también intervenir con lo que está ocasionando eso que está ocurriendo, ¿no? Entonces es importante eh, intervenir en ambas, ¿no? O sea, tanto para que se obtenga un resultado lo más pronto posible, se vayan viendo cambios a corto plazo, pero es importante ir trabajando la parte de qué origina eso que se está presentando, ¿no? Esa dificultad de atención, a qué se debe, es un proceso cognitivo, es algo emocional, puedo desarrollar, puedo trabajar la concentración y mejorar, pero realmente va a ser más estable si yo trabajo y desarrollo habilidades de concentración, pero si trabajo el aspecto del control emocional, si tiene un origen emocional, si tiene eh, problemas en la parte cognitiva, pues bueno, en la parte me refiero a control de pensamientos, bueno, trabajar hacia eso, identificar el por qué me va a ayudar a definir mejor la estrategia a seguir para intervenir de una manera más eficiente, eficaz. ¿Cómo es tu intervención dentro del deporte? Bueno, en mi práctica como psicólogo de un equipo deportivo, perdón, eh, pues estoy durante todo el ciclo con el equipo. Eh, se me fueron las preguntas. En la preparación general se hace un diagnóstico de necesidades, entrevistas, se aplican pruebas, se hacen las primeras intervenciones de capacidades psicológicas básicas fuera del terreno normalmente, puede ser en la oficina, en las gradas a veces si no hay oficina. Todo el de trabajarla, enseñar qué es la concentración, cómo podemos mejorarla, hacer algunos ejercicios, por ejemplo, me voy a enfocar a concentración como una variable ejemplo. Entonces en la preparación general, si tengo pues bueno, algún deportista que requiera fortalecer esta capacidad, se empieza a trabajar desde esta etapa, fuera del, fuera del terreno del entrenamiento. Posteriormente empezamos ya en la especial a trabajar o desde la general, ya que el deportista aprendió las bases de la concentración, finalizando la general, iniciando la especial, empezamos a trabajar la concentración en el terreno, establecer algunas rutinas para que él se concentre antes de una ejecución técnica, etcétera, ¿no? Y posteriormente, pues ya en el periodo competitivo simplemente es dar seguimiento a la implementación de esta rutina y evaluar qué tan eficiente está siendo, qué tan buen resultado está dando, ¿no? Dar un seguimiento, evaluar la capacidad en los diferentes momentos a través de alguna prueba para ver el seguimiento de esta variable, por ejemplo, ¿no? Entonces, primero se diagnostica,
si hay la necesidad. Segundo, se interviene de acuerdo a la etapa de la preparación y pues se evalúa cómo se está desarrollando o cómo está evolucionando esta variable. Más o menos así, con las diferentes variables que puedan surgir. Técnicas o instrumentos, bueno, se pueden utilizar elementos de la psicología social, psicología educativa, psicología clínica, más los elementos propios de la psicología del deporte, ¿no? Se aplican pruebas de personalidad, pruebas pues también para evaluar la capacidad cognitiva, pruebas para medir el estado emocional, para medir variables como la ansiedad, pruebas para medir la concentración y pues los controles psicológicos, las observaciones sistemáticas, los registros, las entrevistas, son algunas de las técnicas que utilizo constantemente para evaluar, para diagnosticar y para intervenir, pues dependiendo de las necesidades que haya, ¿no? El deporte necesita de un psicólogo deportivo, definitivamente, no solamente el deporte de rendimiento, sino el deporte de iniciación. Requiere psicólogos del deporte, requiere profesionales del deporte en general, ¿no? De las ciencias aplicadas al deporte, para que los entrenadores, para que las entrenadoras, los padres, madres de familia comprendan la etapa del desarrollo que están viviendo sus pequeños, si son niños, se establezcan objetivos de acuerdo a la edad, se potencialice, se busque desarrollar no solamente el crecimiento en la parte física, en la parte del ganar por ganar, sino también se tenga esa parte formativa. Creo que ahí podemos tener un buen campo en el deporte de iniciación, en el deporte educativo también, en el deporte escolar, en el deporte de competencia, pero de competencia a nivel en las ligas locales, por ejemplo, ¿no? Creo que ahí hay una gran oportunidad. En el deporte de rendimiento, también en el deporte de iniciación, en el deporte escolar hay emociones que se presentan. En el deporte de rendimiento, porque pues se busca ya no solo el desarrollo deportivo, sino también el logro de ciertos objetivos, de ciertos parámetros de rendimiento, de la búsqueda de la excelencia, ¿no? Y pues bueno, también tenemos mucho que hacer en trabajo conjunto para prevenir y contribuir con los médicos en la rehabilitación de las lesiones, que los deportistas pues regresen de procesos de lesión, venzan temores, agarren confianza, tengan confianza nuevamente, ¿sí? Entonces el trabajo multidisciplinario también es muy importante. Hay diferentes necesidades dependiendo de con quién trabajemos, pero el psicólogo no solamente se requiere para el deporte de rendimiento. ¿Cómo se controla el éxito y el fracaso en el deporte? Es una pregunta interesante. Yo creo que más que controlar el éxito o el fracaso, es importante definir bien los objetivos y que estos objetivos puedan ser realistas, puedan ser medibles, puedan ser alcanzables, no como lo que vemos en psicología organizacional sobre los objetivos. Bueno, eso aplica mucho a la psicología del deporte, que el deportista no solamente diga quiero ser campeón del mundo, bueno, en qué momento, qué tan factible es en este momento, cómo lo vamos a lograr, establecer estrategias para ir, bueno, pues para ser campeón del mundo primero tiene que ser campeón de estatal, ¿no? Posteriormente regional, posteriormente nacional, pero si un deportista ni siquiera ha competido a nivel estatal, ser campeón del mundo sería algo pues posiblemente irreal en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces es importante definir bien los objetivos para que el éxito y el fracaso no se definan solamente por ganar oro, plata, bronce o no ganar medalla, sino también para que el éxito y el fracaso se defina con base al alcance de estos objetivos. Bueno, ¿se lograron, no se lograron? ¿Qué sí se logró, qué no se logró y por qué? Y tengamos un análisis más completo, no solamente
¿Se ganó medalla o no se ganó medalla? ¿Okay? ¿Nos podrías contar tu mayor caso de superación y logro con algún deportista? Hay varios. Eh, por ejemplo, el deportista de los Juegos Panamericanos del año pasado, llevo trabajando 4 años con él. Él llega a los 23 años conmigo. Él tenía 10 años como seleccionado nacional de su deporte. Llega porque los médicos que lo atendían en la Facultad de Medicina de la UADY consideran que hay factores psicológicos que atender. Él venía de su segunda cirugía de rodilla, le habían operado las dos rodillas. A los 23 años la federación de su deporte lo daba ya por retirado de la selección nacional. Ya pues no consideraban factible su regreso a selección nacional. Se trabajó la parte de la rehabilitación, establecer objetivos, trabajar la parte emocional, la parte del estrés, la parte del compromiso con el proceso de rehabilitación, la parte de cognitiva cuando se acercaba el proceso de retorno a los entrenamientos, la parte emocional del retorno, el retorno a entrenar, el retorno al plano competitivo a nivel regional. Yo recuerdo que el primer evento regional le causaba ansiedad, siendo un deportista que había ido a eventos mundiales, ¿no? Giras europeas, campeonatos mundiales. Entonces, el regreso al plano nacional, ganar medallas nacionales en universidad, el regreso a eventos internacionales, posteriormente, el lograr el boleto para México en Juegos Panamericanos en 2014, 2 años después de haber empezado a trabajar con él, lograr que clasifique a Juegos Centroamericanos, que nunca había ido, solo le faltaba los Juegos Centroamericanos y los Juegos Panamericanos para cumplir con todas las competencias que su deporte tiene, porque no es un deporte olímpico. Bueno, hasta ahora se acaba de incorporar en Tokio a ser olímpico. Entonces, como un deportista siendo tan joven a los 23 años ya lo dan por retirado, y él llega pues en una segunda cirugía de rodilla, en una rehabilitación de 6 meses, y un proceso de fortalecimiento, ¿no? Larguísimo, hasta que se trabaja, se trabaja toda esa fase que les comenté, y bueno, el regreso a selección nacional, y no solamente el regreso, sino el conseguir un resultado a nivel Juegos Panamericanos, continuar ahora el proceso hacia Campeonato del Mundo, que es en octubre. Ha ganado este año el Open, el Abierto Mexicano y otros eventos. Entonces, ese ha sido un caso como de libro, que tengo un expediente como grandísimo de ese caso. Es un caso que me ha retado mucho, y que ha sido muy satisfactorio porque hay un compromiso del deportista en el trabajo que estamos haciendo. Entonces, ha sido un caso muy bonito, pues del retiro a de nuevo estar en el plano internacional con resultados. Bueno, y a los 27 años estar próximo a ir a un mundial, ¿no? Nuevamente. Otros casos, por ejemplo, muy diferentes, ¿no? Muy satisfactorios ver el hecho de que deportistas de municipios de Yucatán, que son identificados, captados en sus escuelas, que no conocían ni la capital del estado, Mérida, que no veían más allá bueno, terminar la primaria o la secundaria y pues quedarse a trabajar, eh, para contribuir al sustento familiar, ¿no? Ver cómo han logrado, a través del deporte, contribuir bueno, a desarrollarse y a contribuir a que su familia también pueda mejorar su calidad de vida, estudiar ellos la universidad, eh, conocer otros estados, otros países, ver cómo desarrollan habilidades sociales, ver cómo se forman como profesionales. Entonces, creo que eso es ver el crecimiento de muchas personas, de muchos seres humanos en este tiempo. Imagínense, fui psicólogo 10 años del mismo deporte. Había deportistas que cuando yo llegué tenían 12 años, y cuando me quité de ese deporte tenían 22 años. Entonces,
los vi crecer prácticamente. Eso ha sido una de las satisfacciones más grandes. No puedo decir que pues, yo he sido determinante en su proceso de crecimiento, pero sí puedo decir que conozco ese proceso y que se ha contribuido en mayor o menor medida en el desarrollo de estos jóvenes, ¿no? Por último, y se nos recomienda especializarnos como psicólogos del deporte profesional y laboralmente hablando. Si les gusta el deporte, si les apasiona el deporte, sí, porque es un área de exigencia, es un área de reto, es un área que en México todavía no se conoce tanto, es un área que requiere eh, mucha, eh, mucho control emocional, es un área que requiere estar estudiando constantemente, el deporte cambia de manera constante. Si les apasiona el deporte, si les gusta el deporte, vale la pena y bueno, de hecho en este momento el video lo estoy grabando desde San José, Costa Rica, en donde es el Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte. Vengo a compartir un poco del trabajo que hacemos en Yucatán, una pequeña, un análisis de los resultados, un análisis estadístico de los resultados de las últimas Olimpiadas Nacionales, de los deportes que atendemos los psicólogos. Entonces, pues los resultados se van dando, ¿no? De manera natural, si se es constante en el trabajo. Pero para eso se requiere que nos apasione y que nos guste. Así que se los recomiendo si les apasiona el deporte. Muchísimas gracias por su tiempo y por este espacio. Les repito mi nombre, William Martín Rosado, eh, psicólogo del deporte del estado de Yucatán, y deseo que estén muy bien y que haya sido de provecho esta información que les he compartido. Saludos.